Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar acá después de, pues nunca me he ido, pero año 2013, 2014 que tuvimos el privilegio de participar en el desarrollo y la creación del programa y ser el decano fundador. Para mí es un orgullo estar acá y mantenerme después de tanto tiempo y, digamos, asumir esta temática que de cierta manera, pues fuimos los pioneros cuando se inició y transitamos con ella un tiempo y parece que ha ido perdiendo un poco de fuerza. Son las 7:34. Voy a empezar por tres preguntitas básicas. Abran el chat y simplemente ponen el numeral. Ahí está la primera preguntita, simplemente para saber, ponen el número al que corresponde la respuesta y ya, simplemente para yo saber cómo estamos ahí. Listo, avancemos rápido y ya le pongo la segunda pregunta. Un minutico y pasamos a la otra pregunta. Y bien, parece que el conocimiento de Notebook lo han explorado y el doctor Telles lo usa muy frecuentemente. Muy bien. Vamos a poner la segunda. Anuncio que va a poner la segunda pregunta y aquí va. Seminario nuclear. En el modelo QE, ¿qué define mejor el seminario? Están las cuatro opciones. La 1 es una clase magistral dictada por varios expertos, la 2 es una estrategia de integración, la 3 es una asignatura aislada de investigación formativa y la 4 es un grupo de estudio. Muy bien. Muy bien, parece que todos tenemos muy claro que es el seminario nuclear. Y va la tercera pregunta. Aquí va. Experiencia previa, si han participado o no. La primera sí, lo viví como estudiante, sí, he sido docente, tutor orientador y 3 es la primera aproximación a la estrategia. Excelente. Estamos como mitad y mitad, ¿no? Hay docentes que vivieron plenamente lo que fue el seminario nuclear desde sus inicios. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar entonces Me confirman que están viendo la pantalla, que no tienen problema. ¿Listo? Sí, Sí, profe. se está viendo muy bien, muy bueno el Saventum. Perfecto. Muy bien. Lo primero, pues, declarar que he utilizado inteligencia artificial en la preparación de este encuentro. Realmente, pues, lo primero que hice fue acudir digamos, a los albores y a los archivos que acompañaron esos principios, años 2014, 2015. Pero pues lo que hicimos después simplemente fue revisar lo que el modelo pedagógico y el seminario nuclear en su PDF actualizado, pues es lo que da la estructura. Entonces hicimos una mezcla, usamos GPT, el experto GPT, usamos Gemini 3.0. Ahora les comparto que recientemente adquirí la versión paga, la versión Pro,
el doctor Pinto que la usa tanto, yo sé que el doctor Telle, seguramente muchos de ustedes, pues parece que igual la versión gratuita da muchas cosas y pues eso ya es bueno, sino que le contaba al doctor Pinto recientemente que pues pagué 45.000 pesos por un año y ahí estoy disfrutando por ahora el Gemini Pro. Y el notebook, que es el que voy a mostrarles rápidamente, porque a mí sí me interesa que los que están en ese nivel bajo de uso, pues aumenten cada vez mayor el uso de notebook. En el primer simposio de inteligencia artificial en salud que se hizo recientemente en Cali con la Univalle, prácticamente fue la herramienta más promocionada por muchos docentes que mostraron muchos ejemplos de cómo lo usan en el aula, incluso en maestrías de la Univalle lo usan harto. Manifiesto que esta imagen la construí con una imagen real, a partir de una imagen real con Gemini 3.0, y me parece pues que construyó una imagen, no me mejoró, pues me dejó igual pues a mí, pero en esencia se mantuvo las cosas fundamentales de la imagen. Lo primero entonces, los objetivos grandes de este seminario es recuperar la memoria, volver al porqué y clarificar la identidad, qué es y qué no es, cimentar la estructura, un poquito reconstruir la arquitectura sistémica, operativizar de pronto con un ejemplo, y ojalá pues de esto salga una propuesta de recuperar el seminario nuclear ahora que la inteligencia artificial incursionó fuertemente y nos está apoyando. Recomendarles esto que lo hice ayer, esto es el artículo, la columna, cuyo autor principal es el doctor Luis Eduardo Pinto. Me pareció sencillamente espectacular, como se lo digo siempre con toda la honestidad, como casi todo lo que el doctor Pinto nos presenta, y es sobre Adiós a la muerte por PowerPoint, guía para presentaciones efectivas. Desafortunadamente, como le decía él, me llegó ya al final de esta presentación, porque van a ver que muchas diapositivas y seguramente mucho de la estructura no cumple lo que uno quisiera que el doctor propone acá. Lo primero, planificar y sintetizar antes de diseñar, define el objetivo claro. O sea, uno no hace presentaciones y después, que seguramente muchos les pasa o nos ha pasado eso, crea una narrativa coherente, planifica el ritmo de diapositiva, diseña para el cerebro, elimina la sobrecarga cognitiva, organiza y enfoca, señale lo importante, agrupa los elementos relacionados, sincroniza la narración con los visuales. Yo creo que el doctor Pinto tiene mucho que enseñarnos de esto y seguramente muchos de ustedes, yo le decía a él que bueno, después hacer como una especie de, o una conferencia taller, creo que en algún momento hizo una conferencia del uso de PowerPoint y yo creo que se transforma acá y se perfecciona lo que el doctor quiere transmitir en su columna. Yo pues siempre aprovecho mis GPT experto. Ayer les compartí esto para que no se me pierda mucho, esto lo hago para que no se me pierda, es posible que esto va cambiando, esto es dinámico, pero pues es un GPT experto en crear presentaciones efectivas, básicamente con el prompt que el doctor nos coloca ahí, y al final, digamos, hay una recomendación que él me hace que le va mucho mejor y seguramente le va mucho mejor con el uno que con el otro. O sea, una cosa es GPT, otra cosa es Gemini, otra cosa el mismo Notebook. Ya vamos a ver lo que Notebook tiene. Voy a mostrarles aquí rápidamente. Yo creo que vale la pena. ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo. Este es Notebook. Veo que la mayoría o una buena parte, el 50% lo usan. Yo manifiesto que lo he venido usando casi que después de que estuve en el evento, he tratado de usar más, pero tiene cosas maravillosas. Lo primero es que él trabaja con fuentes, ¿sí? Él no trabaja, la mayoría de la IA generativa, digamos en buena parte,
cuando usted le pregunta cosas o le dice cosas, excepto que usted cree los expertos o cree el GPT experto, cree el GEM, pues lo ideal es que le incluya fuentes y creo que es lo ideal. El notebook siempre exige que le ponga fuentes y las fuentes pueden venir de Google, de su propio Google Drive, pueden venir de un sitio web, puede venir de un link de un video o se pueden pegar textos acá, copiar texto y pegarlo, que es una buena cosa, anexarle un PDF y anexo a él un texto que describa casi un prompt para, digamos, cuando le va a dar la orden de construir diapositivas, pues que la haga de la mejor manera. Y estas son las fuentes que son, digamos, los PDFs que uno quiere que él procese y en la versión gratuita creo que él aguanta como 50 PDFs o yo no sé cuántos, pero uno puede tener 10, 15, 20 fuentes y esto sirve mucho para muchas cosas, para hacer revisiones sistemáticas, para armar marcos teóricos, para, bueno, revisar estados del arte y eso. Y el doctor Pinto la semana pasada me compartía que por Twitter, ya venía la opción de presentación con diapositivas, que varias diapositivas las tomé de notebook. Hace diapositivas maravillosas. Lo mismo que Gemini hace cosas muy buenas. Acuérdense que todo esto es Google. Notebook es Google, pero hace resúmenes de audio, hace videos. Ahora les voy a mostrar un videito de 5 minuticos. Hace mapas mentales, hace informes, casi que revisiones sistemáticas, hace tarjetas didácticas. Esto para un estudiante es maravilloso, para un docente es maravilloso, para un estudiante mucho más. Entonces, los invito a que lo exploremos, lo usemos y aprovechemos estas maravillas que la inteligencia artificial nos está dando con esto. Muy bien, eso solamente para seguir en esta tarea de, llamémoslo evangelización, como la palabra la usó el doctor Pinto y yo la retomo, en este tema de evangelización de la inteligencia artificial. El seminario nuclear es el corazón del modelo pedagógico CUE o Humboldt, ¿sí? Y básicamente la estrategia que articula el saber, la práctica y el contexto para la formación de esos profesionales que la CUE quiere. Mire esto tan bonito que nos construye Notebook, me pareció maravilloso. Esta diapositiva se la traje tal cual, obviamente, formando al médico del futuro, el paradigma cambiante de medicina. Acuérdense, lo van a ver de la enfermedad al paciente. Básicamente es un paradigma de la medicina centrada en la enfermedad a una centrada en el paciente y su entorno. El enfoque integral es fundamental, esa es nuestra apuesta además como programa desde su creación y una apuesta de crear el famoso médico del siglo XXI, siglo XXII. Los pares académicos cuando presentamos el programa decían que nosotros parece que le apostábamos a crear un médico intergaláctico, será que era una apuesta muy soñadora. Y el seminario es el motor del cambio, es básicamente el eje que integra todo, que integra las asignaturas, que tiene mucho del aprendizaje basado en problemas y problemas básicamente de época, problemas de contexto que tienen que ser resueltos y rompe los silos disciplinares, integrando las 3 ejes misionales, docencia, investigación y proyección. Entonces, esta diapositiva me pareció muy bonita. Después el doctor Pinto me dirá si cumple con los criterios de una buena diapositiva. Los conceptos claves para ese viaje que vamos a hacer en esta hora y media, pues básicamente es el problema de época, es como el referente que tenemos, es un desafío complejo, es relevante, ya vamos a ver esas características que tiene el problema de época. El escenario, acuérdense que la pedagogía acá, base fundamental, es el modelo, llamémoslo autoestructurante, la pedagogía constructivista, donde básicamente es el estudiante quien aspiramos a que construya su propio, llámese conocimiento, sus propias habilidades, sus propias condiciones. El ABP está ahí, está inmerso el ABP, hace parte de ese núcleo del seminario y el abordaje bio, psico, socio, ecoambiental, llamémoslo así.
Es el abordaje multidimensional que le apostamos también desde el principio. Entonces, el modelo exige una estrategia que conecte el aprendizaje con realidad, constructivista, crítico, el enfoque crítico social, una pedagogía problematizadora, formación por competencias y en últimas, mucho de lo que está reflejado en el perfil del profesional, en las competencias de ese profesional que la CUE y quedó inmersa también en la apuesta que hicimos de la primera construcción del documento maestro de esa época, ahora se llama documento de calidad. Entonces, es el motor que articula básicamente todo y permite algunas cosas como ojalá evaluar por competencia. Y no es una asignatura, es el eje que integra las asignaturas. Este es un poquito de los problemas de época. No tienen solución única e invitan a la innovación. Exceden una sola disciplina, necesitan varias, conectan acontecimientos relevantes del entorno y son problemas de contexto, problemas reales. Muy bien, les voy a presentar acá entonces, disculpen, dejo de compartir acá. Esto se los traje solo para, permítanme, y vamos a, es para que puedan oír el video, a ver dónde está el video, espérate un momentico, a ver, que no me vaya a jugar una mala para creo, listo. Listo, voy a poner el video, son 5 minuticos nomás, solo para que vean, esto lo hicimos con Notebook, me pareció muy bacano. Y son... ¿Cómo preparamos a los profesionales de la salud para los líos y los desafíos de hoy en día? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un modelo educativo súper innovador que intenta responder a eso, uno que saca el aprendizaje del aula y lo conecta de verdad con los problemas reales. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿La formación de siempre, la tradicional, puede seguirle el ritmo a las crisis sanitarias que vemos hoy? Pues cada vez está más claro que hay un desfase, una desconexión enorme entre lo que se enseña en la facultad y lo que un médico se encuentra ahí fuera, en el mundo real. Vale, para entender bien este nuevo enfoque, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos el desafío sanitario que tenemos encima, para entender el porqué de todo esto. Luego, nos meteremos con el seminario nuclear, que es la solución propuesta. Veremos cómo funciona, cómo es el viaje de un estudiante y qué tipo de profesional sale de ahí. Y al final, echaremos un vistazo al futuro. ¡Vamos allá! Venga, pues empecemos por el principio, como tiene que ser, el problema. Porque para que se entienda por qué esta solución es tan necesaria, primero hay que ver la magnitud real del reto al que nos enfrentamos en la salud. A ver, el panorama sanitario de hoy es un auténtico cóctel. Ya no es una sola cosa la que domina. Si miramos el ejemplo de Colombia, es que es clarísimo. Conviven las enfermedades crónicas como la diabetes con las de toda la vida, las infecciosas, y encima con las que vienen de causas externas como los accidentes. Esta mezcla es una bomba y exige un profesional con una visión muchísimo más global. Claro, con ese panorama, el modelo de enseñar tiene que dar un giro de 180 grados. Fijaos en el contraste, es que es el día y la noche. Se pasa de una educación donde el profe es el centro y todo es memorizar en un hospital a un modelo donde el protagonista es el estudiante, que aprende resolviendo problemas reales ahí, en la comunidad. El cambio es total. Y aquí, justo aquí, es donde entra en juego la solución. Ante ese desafío tan grande, aparece el seminario nuclear como una respuesta, pues eso, innovadora y bien pensada. ¿Y qué es esto exactamente? A ver, para que nos entendamos, pensemos en ello como si fuera el núcleo de un átomo. Es el centro que lo une todo. Conecta la enseñanza con la investigación y con el trabajo en la comunidad. El objetivo no es soltar un montón de datos, sino crear las habilidades, las competencias que de verdad hacen falta en la profesión. Pero, ojo, que esto no es solo poner una asignatura nueva y ya está. No. Es una filosofía de aprendizaje completamente diferente. La idea clave es que el conocimiento no es algo que se recibe y punto, sino que se construye. El estudiante pasa a ser el prota y tiene que mezclar la teoría, la práctica y la investigación todo el rato. Venga, vamos a ver ahora qué es lo que mueve todo este sistema, cuál es el motor. Y es la idea de organizar todo el plan de estudios alrededor de lo que llaman problemas de época. Y esta es la clave de todo el asunto. El aprendizaje se organiza en torno a problemas de época. Y no hablamos de las típicas preguntas de examen, sino de los grandes desafíos científicos, sociales y profesionales que marcan nuestro tiempo.
Esta cita lo dice todo, ¿verdad? El objetivo es súper práctico: dar a los futuros profesionales una herramienta útil para enfrentarse a los marrones del día a día de su trabajo. En resumen, se aprende a resolver problemas, pues resolviendo problemas. Y este enfoque se aplica a todos los niveles. Imaginemos que es como construir un edificio. El nivel macro serían los planos generales, el gran objetivo. El meso sería el seminario nuclear, la estructura principal que conecta todas las plantas del semestre. Y el micro son los ladrillos, cada tema, cada actividad del día a día, todo, absolutamente todo conectado a ese problema central. Vale, todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo se vive en la práctica? Vamos a ponernos en la piel de un estudiante y a seguir su recorrido a través de varios seminarios para ver cómo va evolucionando todo. El viaje del estudiante arranca aquí, con el primer seminario. La idea es empezar por los cimientos, por lo básico. Pero en lugar de soltar un rollo para memorizar, todo el aprendizaje se mueve a partir de una gran pregunta. El objetivo es entender cómo funciona la vida, desde lo más pequeño, una célula, hasta el cuerpo entero. Es un enfoque que se basa en la curiosidad desde el minuto 1. Damos un salto en el tiempo y el enfoque evoluciona. La parte clínica se vuelve fundamental, pero se mira desde un punto de vista mucho más completo, más humano. Aquí el cambio es brutal. La pregunta ya no es solo sobre ciencia pura y dura, sino sobre lo increíblemente compleja que es la práctica clínica. Se enseña a mirar más allá del síntoma, a entender a la persona en todo su contexto, biológico, psicológico y social. Y finalmente, el último seminario que mira directamente al futuro y reta a los estudiantes a pensar ya como verdaderos innovadores. El ciclo se cierra dándoles el poder. La pregunta final es totalmente abierta y obliga a analizar el mundo, a pensar a lo grande. El objetivo es que sean los propios estudiantes los que identifiquen los retos del mañana y propongan soluciones. Después de todo este recorrido, la pregunta es obvia. ¿Y qué se consigue con todo esto? Pues todo el proceso tiene un objetivo clarísimo: el tipo de profesional que se busca formar. La meta es formar médicos que trabajen desde un modelo de práctica integral, un enfoque biopsicosocioambiental. ¿Recordamos ese cóctel de enfermedades del que hablábamos al principio? Pues esto es la respuesta directa a esa complejidad. Y esto no es palabrería, ¿eh? Se traduce en habilidades súper concretas. El profesional que sale de aquí no solo sabe de medicina, sabe comunicarse, sabe aplicar la ética, sabe cómo prevenir enfermedades y, algo crucial, sabe trabajar en equipo. Vamos, las habilidades que de verdad se necesitan en la sanidad del siglo XXI. Y ya para ir terminando, vamos a abrir un poco el foco. ¿Qué significa este modelo más allá de la propia medicina? Y aquí nos quedamos con esta reflexión final. Si se puede rediseñar la formación de los médicos para que se centre en los problemas reales del mundo, ¿no se podría hacer lo mismo con la ingeniería, con el derecho o con la economía? A lo mejor la clave para formar a los profesionales del futuro es esa: dejar de enseñar asignaturas y empezar a enseñar a resolver problemas. Bueno, perdón. Yo no sé a ustedes, pero a mí ese video me pareció espectacular. Volvamos otra vez a la presentación. Si alguien quiere hacer algún comentario, bienvenido. No, buenísimo, buenísimo, Doc, el video. Chévere, muy chévere. Yo le compartí al doctor Pinto que en Cali me encontré con uno de mis dos mejores amigos de toda la vida. Es médico psiquiatra. Algunos lo conocen, el doctor César Arango. Él es además doctor en ciencias biomédicas y estaba muy emocionado con el tema de la inteligencia artificial y específicamente con Notebook. Me decía que tenía una conferencia en un seminario de psiquiatras y que probó construir un videíto de un tema que a él le apasiona y eso, y decía el tipo que había presentado mejor el video de lo que él creía que presentaba el tema y lo había comprendido mejor, que le parecía asombroso lo que Google estaba haciendo con Notebook y lo que Google en general está haciendo. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar en este viaje. Entonces acá estamos. Esta diapositiva tiene todos los años, tiene más de 12 años, totalmente vigente. Entonces es una estrategia didáctica, digámoslo así. ¿Sí? Es una estrategia, integra gestión. Ustedes lo vieron: docencia, proyección e innovación o investigación, y obviamente facilita el desarrollo de competencias. Se parte obviamente, como les decíamos ahora,
problemas de época, y los actores académicos y las metodologías usadas en las elaboraciones, entonces nos permiten, alrededor de esos problemas de época, pues en últimas, utilizando, digámoslo así, todas esas herramientas, de cierta manera, todas esas miradas disciplinares, multidisciplinares, y siempre en multidimensionalidad, pues alcanzar cosas concretas, comunicables, que esto es lo que se le pide ya al estudiante que presente. Ya vamos a ver todas las cosas que se pueden tener. Esta diapositiva obviamente contradice o desdice lo que parte del doctor Pinto pretendía. Después me dirá si eso no es, porque está muy atiborrada, está llena de información, de cierta manera de texto, pero voy a tratar de, algunos seguramente ya la conocen. Ubíquense, por favor, esto es el macrocurrículo, este es el meso y este es el micro. Ubíquense, aquí está reflejado el proyecto educativo institucional CUE, en la mitad está el seminario nuclear y aquí está el plan de estudios. Están los microcurrículos que pertenecen al plan de estudio. Entonces, básicamente, la universidad, en esa apuesta que tiene la CUE, es una apuesta de la universidad que nace, acuérdense, por allá en Alemania, y que lo asumen muy bien acá los programas de esta universidad, y sobre todo el programa de administración de empresas y ingeniería industrial, que son los que mejor tienen esta apuesta. Para medicina a veces, entre comillas, es difícil lograr esto que ellos quieren, que es vincular la universidad a la empresa y en el contexto de la sociedad, y gestionar conocimiento y la formación dual. Entonces, es a través de las 3 misiones universitarias, y utilizando, como decíamos ahora, esos problemas relevantes, con el perfil y las competencias, y en últimas, este es lo que emerge de ese proyecto educativo institucional, que sería el sistema pedagógico CUE, que le da identidad a la universidad y que pretende darle identidad, obviamente, también el programa. De él emergen metacompetencias que se ven, digamos, reflejadas en la apuesta de seminario nuclear, como lo decíamos ahora, que utiliza esos problemas de época, y, digamos, lo transforma, como lo vamos a mostrar ahora. Son los microcurrículos, son las asignaturas de cada uno de los ciclos del plan de estudios, los que básicamente ayudan a integrar, a contextualizar, partiendo de ese problema de época y dándole de cierta manera alguna solución. Entonces, esto me parece que para personas que apenas llegan, que apenas se integran, yo creo que todos debemos tener ese mapa, llamémoslo mapa pedagógico, en la cabeza, y es el que nos da identidad como CUE o como Unihumboldt, como lo vamos a seguramente llamar ahora, y como programa, y seguramente como programas de la Facultad de Ciencias Médicas. Eso lo puede tener obviamente cualquiera de los programas, y medicina no puede ser la excepción. El modelo pedagógico CUE, y les prometimos que íbamos a hablar un poquito de los cimientos de esa, nace de un enfoque crítico social, como lo mencionamos al principio, de una pedagogía constructivista, una pedagogía problematizadora y una formación por competencias, en una pretensión obviamente de acción comunicativa, y partiendo de circunstancias sociales como finalidades y como fuentes de sentido, y que la CUE lo entiende muy bien cuando va a la sociedad, va a la empresa, y no pretende absorber todo lo que esa empresa le otorga, sino que lo que la CUE apuesta es a transformar la empresa. Esa es una apuesta que nace, como le digo, en ese modelo alemán de transformar la empresa. No
No hacer lo que muchos hacen cuando van a hacer la práctica empresarial. No, transformar esa empresa desde la apuesta universitaria. Esto me parece importante traerlo porque esto está en el documento maestro, en toda la justificación. Los cimientos que quedaron ahí desde la primera vez se ampararon en lo que para el momento regía como la carta de navegación en salud, que era el plan decenal de salud, que hay personas que aquí lo conocen muy bien, como la doctora Jenny y seguramente algunos otros compañeros, que prácticamente, yo no sé si ya salió el otro plan decenal, debía haber salido en 2022. Sí, doctor, sí, ya se evaluó el primero y perfecto. El segundo está en ejecución. Perfecto, bueno, listo. Ese, como vuelvo y le digo, como uno pierde un poquito hilos, pero les decía que ahí se amparó parte del constructo inicial donde se pretendía afianzar el concepto de salud como ese resultado. Yo no creo que eso vaya a cambiar, de interacción armónica entre lo multidimensional, lo biológico, lo mental, lo social, lo cultural, y partiendo con esa mirada que vamos a ver ahora de la carta de Ottawa, de un individuo, pero que está en un entorno y está en una sociedad y que tiene determinantes y que eso es completamente dinámico para en últimas alcanzar o no un bienestar, ¿sí? Que es esencial para la vida, y de ahí nace seguramente ese concepto de salud, no como ausencia de enfermedad, sino ese concepto de salud como un enfoque sistémico, multidimensional, integrador entre salud y enfermedad, y que permanece en un equilibrio constante e inestable entre calidad de vida, entre salud o bienestar y enfermedad, cuando emerge esa disfuncionalidad o sale de esa disfuncionalidad y se expresa como enfermedad. Ese perfil epidemiológico, como lo vieron reflejado en el video, que es un perfil que está cambiando. Recuerden que mucho tiempo transitamos en la prevalencia de enfermedades infecciosas, aunque ahora vemos que vuelve a emerger después de la pandemia esa importancia, pero persiste las enfermedades crónicas no transmisibles como casi el 70% de la carga que le aporta a la enfermedad en la sociedad, y no dejan de tener importancia las enfermedades infecciosas y las enfermedades que dependen de otras cosas, como las enfermedades laborales, las enfermedades que dan discapacidad y que ocasionan muerte. Todo esto está, como les digo, en esa construcción inicial del programa. Esto también sale de ahí, que eran las tendencias en educación médica, muchas persisten y salen también de esa apuesta de Ascofame, donde básicamente la comprensión de los principios de conducta biopsicosocial del hombre, el modelo educativo concentrado en el estudiante, que esa era una crítica, los métodos basados en la resolución de problemas con el objetivo de preparar estudiantes para el autoaprendizaje, y ese modelo constructivista que se pretendía, un currículo integrador interdisciplinario, la prevención y el mantenimiento de la salud, y el paciente considerado socio en la transacción de salud. Yo no sé si algunos recuerdan el famoso modelo SPICE, donde la S es el tránsito de un modelo tradicional en educación a ese modelo que se pretende, donde pasa de ser centrado en el profesor a ser centrado en el estudiante, o que los dos tengan protagonismo. La P, que es basado en problemas, la I, que es currículo integrador, la C, que es basado en la comunidad, en la sociedad, en el entorno, la E, que es como que contiene no solo las asignaturas tradicionales y eso, sino también contiene electivas que aportan a esa formación multi, y un aprendizaje sistemático y traduce esas siglas entonces es el tránsito de ese modelo tradicional que sigue vigente, sigue imperando, sigue muy fuerte. Nos cuesta trabajo desligarnos de él, a todos nos cuesta trabajo, porque no puedo decir que ni siquiera los que hace rato aceptamos que había que hacer el cambio, y nos duele mucho hacer la apuesta hacia una transformación definitiva. Esto quedó ahí, el perfil del egresado, las competencias disciplinarias y profesionales, y aparecía en uno esa primera apuesta que en Ascofame, que es mantener una relación adecuada en paciente, familia, comunidad,
y demás miembros del equipo, bajo obviamente criterios éticos, humanísticos y profesionalismo. Esto no cambia, obviamente, esto persiste en esa mirada, y como lo decíamos también en algún momento, de este modo debemos o intentamos pasar de una medicina centrada en la enfermedad a una medicina centrada en el doliente, en el enfermo, y obviamente en esa particular forma de vida, en su contexto micro, en su contexto macro, en su contexto ambiental y en esa interacción permanente entre lo uno y lo otro. Esto es parte de la base fundamental de esa construcción teórica que es la Carta de Ottawa, que define muy bien ese modelo bio, psico, socio, ambiental, donde el individuo está abajo en el centro y alrededor de él están muchas cosas, los estilos de vida, los factores, lo que llaman los determinantes sociales, después está el entorno familiar, comunitario, la sociedad, y esto está ahí también incrustado. Entonces, las dimensiones tienen distintas entradas, perspectiva de determinantes sociales de salud, que quedó muy bien en ese plan decenal de salud, los eventos en salud diferenciales desde sujetos individuales y colectivos, y los ciclos de vida del individuo, que también tienen mucho que ver. Entonces partimos de un enfoque sistemático, multidimensional, integrador, con un modelo médico bio, psico, socioambiental, con una pedagogía crítico-constructivista, hacia un modelo empresarial, organizacional, dual, que gira en torno a la investigación, a la innovación, a la internacionalización, y que está en la posibilidad de gestionar conocimiento en el sector salud, y que obviamente debe integrarse a esos servicios integrados de salud que quedaron también muy bien definidos por allá en la reforma del 2011. Este es entonces, regresando ya al núcleo, al corpus de este encuentro, es decir, no nos trajo acá para echarnos tanta carreta, sino díganos entonces el tema del seminario nuclear. Aquí está, volvemos cuando arrancamos, el centro, la definición, de dónde se parte, cuáles son los insumos, el problema de época que es importante y hacia dónde pretende apuntarle o llegar. Y entonces no es una clase magistral. Y desafortunadamente, si recuerdan muchos seminarios, pues pasábamos de una pedagogía, una didáctica centrada en el docente, y pasaba el estudiante a ser quien expusiera el conocimiento, pero utilizando de pronto algunas herramientas que le apostamos cuando iniciamos esto. Yo después perdí el hilo de cómo se hacía. Entonces no es una clase magistral, es una estrategia de gestión integral donde integra las 3 ejes misionales de la universidad, y la arquitectura curricular es sistémica, parte del problema de época, y requiere de investigación transcurricular que conecta o en lo posible la mayoría de las asignaturas. Tiene unas características distintivas, ¿sí?, que es lo que diferencia al seminario nuclear de un curso tradicional, centrado en problemas, ¿sí?, productos concretos, visibles, comunicables, ¿cierto? Un protocolo, un diagnóstico, una infografía, una intervención comunitaria, un portafolio y metacompetencias. Desarrolla el estilo de pensamiento médico con una gran capacidad de crítica, ética y sistémica, más allá de lo que muchos privilegian, que sería una memoria técnica. Entonces, el recorrido formativo va de lo fundamental hasta lo profesional complejo. Obviamente debería estar en todos los ciclos universitarios, el básico, el disciplinar y el profesional. Y definitivamente hay una apuesta de cambio paradigmático que nos sigue doliendo, como lo mencioné hace un rato, nos sigue doliendo ese médico tradicional, transmisor, monologista, unidireccional, enciclopedista, póngale todos los calificativos, que tiene cosas que persisten y que no son como dice, porque con eso duramos y todavía persistimos en el aprendizaje y en la transmisión del aprendizaje. Evaluación final se enfoca en el
examen memorístico, yo creo que ahí todavía muchos persistimos, y trabaja solo en su asignatura. El modelo QE pretende cambiar de ese modelo, entonces, heteroestructural al modelo autoestructural, o mejor, interestructural, donde el docente, ojalá en lo posible, nos volvamos mediadores, facilitadores, nos volvamos estimuladores no coartadores o castradores del pensamiento, sino en facilitadores y permisores, si queremos, de que el estudiante navegue, de que el estudiante, si quiere divagar, de que el estudiante esté con incertidumbre, de que el estudiante se asombre, y a un cogestor que evaluamos, ojalá, procesos y competencias, que dicha, y curador de problemas, ¿cierto? De ayudarles a diseñar esos retos de a dónde queremos en cada ciclo del momento. ¿Cuáles son las herramientas para operar el seminario? El diseño de problemas auténticos. Nosotros podemos ayudarles a ellos a que creen escenarios que simulen complejidad real, ¿sí? Diseñar microcurrículos, digámoslo así, planificación flexible, que vincule un contenido con otro de una asignatura y la otra, y observatorios temáticos, espacios de vigilancia académica para mantener esos contenidos pertinentes y actualizados. Implementaciones y retos hay, eso tan difícil que mire dónde estamos, pero la apuesta de este encuentro es bregar a retomar, creo, y volver a construir sobre lo construido. La transición hacia el seminario implica desafíos institucionales y culturales. Yo creo que la universidad lo ha hecho con algunos programas, y creo que lo ha hecho bien. El trabajo interdisciplinario, que es romper los hilos, ojalá lo pudiéramos hacer. Que se junten esas disciplinas, que se junten los médicos. Mañana, ojalá pudiéramos hacer un seminario donde estén los de enfermería, donde estén los de psicología, donde estén los de medicina. Eso no es fácil, pero sería una apuesta. Planificación colaborativa, obviamente requiere tiempos y espacios reales, por eso esas pedagogías contemporáneas, didácticas activas, no pasivas, son dolorosas y son costosas. Requieren recursos y espacios, obviamente aulas flexibles. Ahora con la simulación, con la realidad aumentada, con la inteligencia artificial, yo pienso que pues las cosas, en la medida en que exploremos, se pueden facilitar de hacer otras cosas. Entonces no es un cambio de currículo, es un cambio de cultura académica, y es la apuesta de que fuera así. Y cuando creamos el programa, pues íbamos en consonancia con la facultad. Yo creo que hemos hecho como colectivo, como grupo, hemos hecho cosas, pero siempre tenemos que ser autocríticos con lo que hayamos hecho, y creemos que siempre se puede hacer mejor. El contexto, la necesidad de un cambio. Esta crisis de educación médica, eso no es nuevo, eso viene hace rato, desde ese encargo por allá para revisar el modelo flesneriano y de transitar de ese modelo de formación médica de básicas y clínicas. El programa lo quiso hacer así, quiso romper esos lazos o esas divisiones que se pretendían en ese modelo que transitó tantos siglos hacia un médico del siglo XXI. Entonces, ojalá que piense críticamente, que sea capaz de gestionar, que actúe en un marco integral multidimensional, y obviamente trascienda el modelo tradicional flesneriano que ha sido todavía, incluso en muchos que se enfocan por sistemas, todavía les cuesta romper esas barreras de lo uno y lo otro. Entonces, como les decía al principio, desde lo macro a lo micro, centrándose en un problema de época, investigación transcurricular, metacompetencias, productos concretos, es un poquito darle la vuelta. Ya les dije cómo pueden ser los ejemplos de ese problema de época para no volver a repetir, y esas 4 dimensiones del seminario, que son epistemológica, ¿sí? Cuestionamiento de los fundamentos del conocimiento, disciplinar, manejo de teorías y campos de conceptos de cada una de las áreas, anatomía, fisiología, y eso, profesional, aplicación en contextos reales
del ejercicio nuestro, y metodológica, que es técnicas e instrumentos para investigar y actuar. Articulación de asignaturas, ya lo habíamos mencionado. Formación investigativa como fundamento. Yo creo que eso se vio reflejado en la estructura de lo que quisimos desde el programa cuando lo creamos. Fuimos el primer programa, yo diría, yo no sé si del país, pero sí éramos uno de los pocos que logramos insertar la investigación en los 12 semestres prácticamente. Que lo hayamos hecho bien o no, pero la apuesta es esa, ¿sí? La apuesta es esa, el reflejo ya cada uno lo mirará o la investigación nos lo dirá si estamos bien o no. Entonces, esa indagación no se limita a ser ciencia en sentido estricto, sino lo que la investigación también apunta a desarrollar esos soft skills o competencias blandas, pensamiento crítico, trabajo en equipo, trabajo colaborativo y ojalá problematizar saberes disciplinares y desarrollar en los médicos esa responsabilidad social desde nuestra profesión. Entonces aquí está otra vez integra el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el modelo por competencias, las competencias colaborativas de trabajo en equipo, en contexto y esas bases de el constructivismo como ausbeliano, digámoslo así, del aprendizaje significativo, que es construcción a partir mucho de saberes previos que el estudiante tiene. Evaluación por competencias ya. Entonces acá ya vamos a ir casi cerrando otra vez. Aquí está el proyecto educativo institucional. Aquí están los seminarios. Entonces la apuesta era esta. Un seminario 1 donde básicamente que era el primer semestre, de organización y comportamiento de los sistemas vivientes y los seminarios específicos que hay en el primer semestre como cuerpo humano, como organización y procesos celulares, como pensamiento lógico. En el 2, seminario nuclear 2, matriz de procesos vitales, que era segundo, tercero y cuarto semestre, porque acuerde que la apuesta era un primer semestre, lo que tenemos ahora, que es como, llamémoslo así, un macro y micro, como un bosque, como una visión de conjunto inicial, desde lo macro con cuerpo humano y desde lo micro con organización y procesos, y, digámoslo así, introducirle los conceptos de, si se quiere, básicos y los fundamentos de la salud pública que nacieron ahí en ese primer seminario que aparece. Después acuerde que aparecen los sistemas, y los sistemas aparecen básicamente hasta lo morfofuncional, neuro, cardio, luego los otros sistemas, hasta el cuarto semestre, y recuerde que el quinto, semiología, patología, farmacología. Entonces es el seminario 3, abordaje biopsicosocioambiental. El muchacho ya aquí tiene insumos. Creo que el seminario nucleo, el núcleo acá es esa mirada que debe nacer desde el principio, pero que se profundiza acá en la mirada multidimensional. Y luego aparecen los semestres 6, 7, casi hasta 10, donde son los sistemas integrados de servicios sanitarios, porque ahí aparecen las asignaturas, llamémoslo tradicional, medicina interna, ahora es salud del adulto, adulto mayor, pediatría, salud del niño, niña y adolescente. Bueno, entonces acá está escenarios para la promoción, luego escenarios para la atención y luego escenarios para la rehabilitación. Esa era la apuesta de si desarrollábamos y lográbamos desarrollar seminarios, que es más difícil por las mismas dinámicas de los muchachos, pero que se pudiera rescatar y que básicamente el seminario 7 fuera en internado con un problema contemporáneo de salud. Esa era la apuesta inicial. Seminario 1, entonces, organización y comportamiento de los sistemas vivientes. Es el seminario de fundamentación de la medicina, el pensamiento sistémico, la construcción de 2 esquemas generales. Aporta paradigmas biológicos, aporta el cuerpo humano con enfoques interdisciplinarios y aporta esas generalidades de la célula,
con esa gran asignatura de organización de los procesos celulares y moleculares. Aquí está la construcción entonces de esquemas integradores de distintos niveles de complejidad y esa teoría de sistemas que aporta a la mirada. Aparece el seminario 2, matriz de procesos vitales. O sea, cada seminario quedó con su carta de navegación, ¿sí? Seminario de fundamentación de la salud, acuérdense que es segundo, tercero y cuarto, donde aparecen los sistemas, ¿cierto? Aquí aparecen procesos orgánicos, procesos del individuo, procesos, organización de gestión social, procesos ecológicos y procesos tecnológicos, ¿sí? Ese es el segundo. El tercero, acuérdense que es básicamente el quinto semestre, donde están las asignaturas semiología, patología, farmacología, y es el seminario de la articulación entre formación disciplinar y el saber hacia el contexto del encuentro clínico. Ya va a entrar un muchacho después a clínicas y construyen desde acá esa historia clínica multidimensional y los campos de actuación clínica. El seminario 4, básicamente sexto semestre, sistemas integrados de servicio sanitario, entra primero lo que es la promoción y la prevención de la enfermedad. Aportan distintos paradigmas, modelos epidemiológicos conductuales, y en cada uno de los seminarios, esto lo pueden leer, yo se los comparto, hay una pregunta que de cierta manera es una pregunta problematizadora, a partir de la cual pudiera escogerse ese problema de época, y es la pregunta que al final se pretende resolver en ese proyecto que sería el seminario, en ese proyecto final seminario integrador. Quinto y sexto, acuérdense que primero promoción y prevención, luego atención y luego rehabilitación, que sería sexto, rehabilitación. También está el enfoque biopsicosocioambiental y la rehabilitación del enfermo, el abordaje de los diferentes modelos, incluyendo modelos alternativos. Y por eso es que nosotros tenemos algunas miradas de las medicinas alternativas desde quinto semestre, sexto y creo que por allá en octavo, noveno. O sea, son 3 momentos de medicina alternativa que de cierta manera nos permiten poder también tener una mirada un poco más holística, un poco más un poco más integrativa, si se quiere, como la medicina integrativa así lo quiere ver. Llega hasta el internado, que son los problemas contemporáneos de eso, que se supone, muchacho, ya está en capacidad de enfatizar, de profundizar en un problema contemporáneo, partiendo de preferencias, inquietudes de que el muchacho tenga, abordajes de la sociedad del conocimiento. Pues acuérdense que acá de cierta manera lo que estamos haciendo es o el reporte de caso, pero no propiamente un seminario nuclear. O sea, la apuesta de como paralela, que suple de alguna manera lo que se pretende con el seminario, que no está, creo, hasta donde ese no está, pues es parte de lo que se pretende con esa mirada desde el reporte de caso. Entonces el seminario integra múltiples estrategias: aprendizaje en contexto, aprendizaje colaborativo, aprendizaje por problemas, aprendizaje significativo. Hay un punto de partida que es una pregunta y un problema. Hay una búsqueda y análisis muy parecido a la estructura de aprendizaje basado en problemas. Hay un taller y producción, hay una presentación y luego viene evaluación y autoevaluación. Aquí está, en un primer momento se formula, eso lo hace el estudiante con apoyo del docente, se define el problema y los objetivos, se diseña la estrategia metodológica y se ejecuta desarrollo individual y colectivo grupal del proyecto, y se socializa en un momento, como lo hicimos durante mucho tiempo. Había un momento que al final del semestre ellos socializaban según lo que habían hecho. Aquí está integrando las asignaturas, el problema de época, y cada asignatura nutre con saberes y da sentido al contexto cada una, las asignaturas del semestre. Y el problema se aborda siempre multidimensionalmente, ¿sí? Desde la bioética, desde las tecnologías diagnósticas, desde el contexto sociofamiliar, desde la comunicación asertiva. Aquí está otra vez la forma en redundar en esa mirada multidimensional, y la evaluación, que ojalá sea una evaluación como proceso, no como resultado final.
evaluación al principio, durante, después, autoevaluación, como pretende los que saben de evaluación sea la evaluación. Ojalá lo lográramos algún día. 3 temas, 3 claves para el seminario: que sea articulador, que sea relevante y que sea formativo. Y aquí está un pequeño ejemplo para cerrar y dejar de pronto este espaciecito final, si alguien quiere aportar preguntas o propuestas, lo que sería un problema de época de un seminario nuclear 1. Entonces está la pandemia silenciosa, lo que es la resistencia antimicrobiana. Este sería como la apuesta a ese problema de época. Entonces, con una introducción general, la RAM ha sido declarada como una de las 10 principales amenazas de salud pública global, no solo como una falla farmacológica, sino como un fenómeno sistémico donde confluyen la evolución de los gérmenes como tal, que impactan a la salud animal, humana y ambiental. El objetivo del seminario general es analizar la resistencia como un sistema complejo adaptativo vinculada a mecanismos moleculares de defensa bacteriana micro, con consecuencias clínicas y epidemiológicas macro. Propósitos formativos: integrar saberes de las ciencias que pertenecen al primer semestre, reconocer el rol de médico en esa gestión de la biosfera y la microbiota, y aplicar herramientas de investigación formativa para la gestión de evidencia científica. Aquí está. Ese primer semestre sería cómo contribuyen las asignaturas a ese seminario. Organización y procesos sería con la comprensión micro, plásmidos, bombas de flujo, mutaciones genéticas, que son los que dan la resistencia. Fundamentos para la comprensión de los sistemas vivos, mirada holística, entender la resistencia no como una guerra, sino como una coevolución ecológica. Fundamentos de investigación 1, gestión del conocimiento, la búsqueda eficiente y crítica de la literatura, la jerarquización de las fuentes, lo que tanto pretendimos. Yo me acuerdo con el profe Carlos Andrés Rodríguez, la cátedra Alexander von Humboldt, un poquito al humanismo y la bioética, si se quiere, al contexto histórico y la reflexión ética sobre esa responsabilidad en la prescripción y el futuro de la humanidad. El cuerpo humano, desde lo macro, fisiopatología de la infección sistémica y los sitios anatómicos vulnerables. El pensamiento lógico y matemático, el análisis epidemiológico con interpretación de curvas de crecimiento exponencial y la estadística de resistencia. Y el inglés, el acceso a la ciencia, lectura crítica en papers actualizados, el 95% de los cuales en inglés. La dinámica del seminario, entonces, fundamentación más inglés, sería curaduría de los artículos en inglés sobre mecanismos emergentes. El debate cátedra más sistemas sería mesas redondas, dilemas éticos sobre el uso de antibióticos. El análisis lógica más celular, un modelado gráfico de cómo la mutación celular altera estadísticas de supervivencia. Y básicamente, ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿cómo podría aportarle a este seminario? Uno puede ser con la predicción molecular, esto que conoce muy bien, me imagino, nuestros investigadores, esa gran base, esa gran plataforma de inteligencia artificial, creo que va en la versión AlphaFold 3, ya me dirán después si sí, para entender obviamente las estructuras y poder visualizar de pronto estructuras que antes costaban recursos, procesos, ahora en clic, entiendo que se hace, simplemente con una secuencia hacen el modelado tridimensional de una molécula proteica, el análisis de datos, identificación de patrones, brotes hospitalarios mediante la Big Data, los descubrimientos de fármacos, búsqueda acelerada de nuevas moléculas antibióticas, reflexión, ¿puede la IA superar la velocidad de evolución bacteriana? Mire cómo aporta la IA a todo el proceso. Producto integrador, nivel microcelular, infografía, un viaje de plásmido, puede ser la ruta de transferencia horizontal de genes. El nivel macro, cuerpo más lógica, mapa sistémico con datos, impacto de infección en la fisiología y los costos de salud. Y un portafolio que puede aportarle el inglés y la investigación, compilación de abstract en segunda lengua, analizados y reflexión bioética personal. Idealmente, tener una rúbrica evaluativa
que tenga criterios de integración, de evidencia científica, de lógica sistémica y que tenga niveles, desde lo básico hasta el nivel alto. Bueno, y unas referencias. Voy a dejar de compartir y no sé si alguien quiere aportar, hacer observaciones. Yo creo que hay muchos profes que harto tienen para aportarle a esto porque nacieron con ello. El profe Carlos, la profe Delia, ¿quién más? La doctora Lugeni, muchísimo. Y trabajaron muchísimo en esto y yo creo que es momento de, como decía la doctora María Eugenia reciente, que qué bueno sería como hacer un retome, hacer pueden ser hasta unos momentos focales, que no sean todos, sino en algunos puntos, sobre todo esos primeros semestres que requieren tanto la fundamentación, la estructuración de la cognición para prepararlo para lo que viene después. Escucha, profe Lugeni, bien pueda. Gracias, doctor. Buen día para Hola, todos. profe Carlos. Me parece una excelentísima conferencia, doctor Duque. Le agradezco mucho por todo la recopilación y la estructuración muy lógica que nos lleva a comprender todavía mucho mejor, a pesar de llevar varios años haciendo el seminario nuclear. Lo que yo podría decir desde mi seminario es que hemos ido añadiendo valor cada semestre uno aprende, cada semestre encuentra un puntico para mejorar, y lo que le queda como satisfacción al docente es que en este seminario los muchachos disfrutan. Ellos se encuentran con un poquitico de toda esa teoría del documento de calidad, porque el documento relata muchas cosas y narra muchas cosas que a veces no logramos hacer en la realidad. Llevarlos a terreno, conocer poblaciones reales en la etapa prepatogénica, porque es que generalmente los tenemos abocados en la etapa patogénica ya en ambiente hospitalario. Interactuar directamente con la comunidad, tenerse que enfrentar a personas que no están en cama dispuestas a un examen clínico, a una medicación, sino que son personas que les cuestionan, los retan a hacer explicaciones más allá de una prescripción de un medicamento. Pienso que realmente les aporta mucho a ellos como un poquito alcanzar de ese perfil del egresado que estamos colocando en los documentos. Gracias, doctor, por su excelente conferencia, por su acostumbrada manera de cariñosa y cálida de llegarnos a los compañeros. Muchas gracias. Gracias, profe. El profe Carlos Andrés. Hola, Doc, buenos días. ¿Qué más, profe? Bien, Doc. No, Doc, súper. La charla muy chévere, muy interesante, muy acertada a lo que es el seminario nuclear. Siempre, obviamente, contamos con algunas dificultades al momento del desarrollo, ¿cierto? Especialmente en el seminario nuclear de primero, donde todavía faltan muchas bases para que los estudiantes puedan comprender mucho del tema pues, relacionado con medicina y la parte pues, de ciencia básica en la que están desarrollando. Pero igual, pues ahí nos hemos hecho a la maña de sacar unos buenos problemas de época, algo que sea interesante para los estudiantes, algo que puedan integrar. Entonces, digamos que el ejercicio se ha logrado acoplar muy bien a lo que usted nos mencionó el día de hoy, con algunas dificultades. Obviamente no todo puede ser color de rosa, ¿cierto? Pero, pero ahí vamos, Doc. Y me acaba de dar una muy buena idea para el próximo seminario nuclear, porque lo que hacemos es siempre rotar los temas. O sea, hace mucho tiempo no repetimos tema, entonces cada semestre vamos rotando y eso pues hace parte de lo que usted nos mencionaba, el problema de época. Qué rico sería poder integrarlos de forma transversal con otros semestres. Ya tocaría, pues eso sería un ejercicio mucho más complejo, pero pues ahí estamos siempre prestos a escuchar, ¿cierto? Muchas gracias, Doc. Excelente, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar?
Hola, Doctor doctor. Pinto. Doctor Pinto. Hola, doctor. Muy buenos días a usted, buenos días a todos. Y pues me sumo a las felicitaciones de mis compañeros. El espacio ha sido muy chévere. Nos ha transportado unos años atrás a cuando todo esto se concibió. Y creo que es muy saludable que hagamos estas paradas. Estas paradas, nos hacía falta una parada. Creo que una propuesta puede ser que esta parada sea un poco más frecuente, un poco más regular, para que podamos ir viendo la evolución de nuestra apropiación práctica del proyecto nuclear. Yo confieso que inicialmente pues, el proyecto nuclear tenía una forma de desarrollo que a nuestro juicio pues, terminó siendo disfuncional, y por lo menos en ciencia básica en algún momento fue disfuncional porque los estudiantes se ponían, claro, en el centro del proceso pedagógico que entraña pues el proyecto nuclear, y entonces se planificaban unas presentaciones. Y cuando se planificaban esas presentaciones, pues nosotros nos reuníamos con otros docentes y había una gran disparidad en la forma en que nosotros los profesores participábamos y le dábamos la oportunidad a los estudiantes de demostrar lo que habían aprendido. Entonces, pues, en lo que se convertía era como en un escenario más, donde muchos de nosotros los docentes que íbamos a acompañar la evaluación, empezábamos cuestionando a los estudiantes desde los conocimientos de las asignaturas que se estaban integrando a través del proyecto. Entonces, pues claro, llegaba y aparecía, digamos, el profesor de tal asignatura, y en lugar de permitir, digamos, que el estudiante pudiera desplegar todo el aprendizaje y el resultado, pues empezaban a preguntarle por cualquier cosa de la disciplina específica, y se perdía mucho el foco de lo que era el proyecto nuclear. Y eso hizo, creo que tuvo una influencia en que el proyecto nuclear se aislara un poco en algunos semestres, de forma que algunos docentes incluso trataran como de, bueno, adelantémoslo aparte, para evitar pues que los estudiantes sean expuestos a este tipo de evaluación, que pues ya para eso tienen el microcurrículo y la asignatura específica donde se les evalúa. Eso fue algo que ocurrió, digamos. Ya digamos, de la mano de esto, viene el tema del currículo integrado. Nosotros tenemos una intención formal, explícita de currículo, de microcurrículo integrado, en donde tenemos incluso algunas asignaturas que están en bloque, en una intención de que sea integrado, pero el hecho de incluso tenerlas así por bloque no ha garantizado que la enseñanza sea igualmente integrativa. Cuesta mucho trabajo que todos los docentes que hacemos parte de un mismo bloque giremos en torno y participemos conjuntamente hacia la resolución del problema, y esto del problema de época en este caso, y eso ha significado una dificultad. Digamos que lo que creo es que para que podamos girar de manera más acertada, creo que podría ser el término, hacia el proyecto nuclear como lo hemos soñado, necesitamos que se materialice una etapa, o que se materialice un fundamento realmente integrativo de las asignaturas también. Es decir, necesitamos un currículo integrado, desde lo formal, pero también desde lo ejecutivo, y a partir de ese currículo integrado, la migración hacia el problema de época, la pregunta problematizante y el desarrollo de las metacompetencias puede ser un poco más claro. Entonces digamos que tenemos ahí como una brecha, como un terreno un poquito pantanoso, en donde no hemos podido materializar la integración curricular, y eso pues dificulta un poquito el desarrollo de los proyectos nucleares. Lo otro es que la base como los fundamentos del proyecto nuclear son muy originales de la universidad. Hay un documento, se los compartí en el chat del grupo de profes, que es el documento oficial, ¿cierto? En donde está toda la descripción de la estrategia, cuál es la apuesta, cuáles son los fundamentos teóricos.
pero cuando vamos a buscar en la literatura científica educativa, pues este abordaje no existe como tal, es decir, es una creación innovadora de la universidad, es una gran apuesta de la universidad. Uno trata de investigar cuáles pueden ser abordajes similares y lo más parecido que encuentra es justamente currículo integrativo, ¿cierto? Eso es lo más parecido que encuentra en la literatura. Entonces uno dice, claro, o sea, si es currículo integrativo lo más parecido, entonces hay una conexión con él, desde lo formal y desde lo práctico, hay una relación. De manera que pues aquí yo pienso que si seguimos haciendo estas pausas regulares y nos revisamos y nos miramos, podemos ir tratando de cerrar esas brechitas, esas tuerquitas flojitas que todavía tenemos para consolidar un buen proyecto nuclear. Yo sé que en algunas partes puede ser, no voy a decir más fácil, sino que hay una conexión mucho más directa, hay aspectos motivacionales, organizacionales que pueden ayudar mucho. Por ejemplo, yo admiro mucho el proyecto nuclear que hacen mis compañeros, pero en especial el que adelanta la doctora Luz Jenny, ¿cierto? En los campos de actuación, porque realmente el estudiante tiene un escenario en donde puede movilizar todas las fichas, todas las herramientas, tiene todos los recursos, tiene todo el material, tiene los individuos, las personas, las comunidades. Entonces realmente se facilita mucho esa irradiación. En otras partes siempre encontramos un reto en la definición de qué es un buen problema de época, cómo plantearlo realmente o cómo buscarlo y encontrarlo con los estudiantes. Creo que necesitamos más experiencias prácticas que nos compartan en otras partes, parecidas, por ejemplo, a lo que pudiéramos hacer en básicas, porque de pronto en clínica alguna cosa hemos visto que se hace mejor. Ese sería pues como mis observaciones al respecto, que es un campo en construcción, que todavía hay que integrar muchas cosas con las que muchos pudiéramos no estar familiarizados. Hay aspectos del currículo que tenemos que consolidar y esa sería pues como la síntesis y ojalá y sigamos haciendo estas paraditas con un poco más de regularidad. Eso es lo que tenía pues como para observar y de nuevo reiterarle, doctor, mis felicitaciones, muchas gracias por ayudarnos a recordar y que esto nos pueda servir a muchos para retomar el rumbo del proyecto nuclear como apuesta pedagógica de la universidad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor Pinto. ¿Alguien más quiere intervenir para ir cerrando? Bueno, voy a aprovechar rápidamente el cierre, como dice, para socializarles rápidamente de lo que estoy haciendo en este momento. Pues yo creo que muchos se han enterado, estamos haciendo una investigación de básicamente caracterizar estrategias didácticas del programa de medicina. Gracias, doctor Nieto. Estamos haciendo entonces investigación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos indagando profesores y estamos indagando estudiantes, algunos representantes y algunos estudiantes. Vamos bien, la gente nos ha ayudado. En el último mes y medio logramos recolectar muchas de clínica, o sea que les voy a pedir el favor a los docentes que les va a llegar encuestas entre hoy y mañana, que me colaboren con eso, como me han ayudado hasta ahora. La verdad me han ayudado muchísimo. Muy raro el que no lo hace, porque la apuesta ¿cuál es? Primero, esta sería la línea cero, de en qué estamos. O sea, aquí no vamos a criticar, ni aquí vamos a mirar que si alguien está haciendo mal o está, no, nada. ¿Qué estamos haciendo con estrategias, con recursos, con medios, desde todas las formas que las podamos caracterizar? Esa es la línea cero. Y la propuesta mía es que a partir del otro año creemos una especie de, llámese un aplicativo, una plataforma digital que permita utilizar el planeador como un insumo, que además no se vuelva engorroso, porque es que cada semestre nos toca estar pasando y la pasada de un planeador de una cosa para otra es engorrosa. Yo diría que se hace una vez y automáticamente, entonces la pretensión es que ese planeador, el docente presente de forma muy práctica, ágil, las estrategias que van a utilizar para sus clases, en porcentajes, caracterizaciones y eso. Y al final del semestre, pues vamos a ver la mirada del estudiante. O sea, es siempre estar mirando como las dos.
lo que el docente hace, lo que el docente dice que hace, lo que el docente hace y lo que el estudiante percibe que el docente hace. Pero entonces nos permitiría en tiempo real, si simplemente en vez de nosotros todos acelerados entregando planeadores, a veces no lo entregamos, me he encontrado muchas sorpresas porque no hay planeadores en muchos escenarios. Mandan una hojita a los docentes, sobre todo los de clínicas, en algunos espacios, no en todos, en algunos. Y entonces uno dice, ¡jue madre! El planeador, pues prácticamente no podría ni evaluar esa clase, ese docente, porque casi que una de las condiciones es esa. Entonces me toca ir a reconstruir cosas. Pero entonces con eso que voy a presentar, ya se lo propuse a la decana y al doctor Telles, la apuesta es hacer algo aprovechando la transformación digital, aprovechando la inteligencia artificial, aprovechando las big data, es que permita, incluso tenemos una pantalla, un tablero donde el punto cero es ahora, o sea, el otro año yo termino de recoger encuestas febrero y marzo, la última parte, y ya empiezo a hacer el procesamiento y publicamos a mitad de año o publicamos hacia afuera en el transcurso del segundo semestre, pero entonces tener esa línea base y que el día de mañana el que nos quiera mirar nosotros mismos, ir a ver qué está pasando, si eso cambió en un año, en 2 años, en 3 años, pues lo vamos a ver en tiempo real. ¿Qué pasó con la clase magistral? ¿Qué pasó con el seminario? ¿Qué pasó con la simulación? ¿Qué pasó con la inteligencia artificial? ¿Qué pasó con el aprendizaje invertido? Y de cierta manera, tener herramientas de capacitación rápida, de decirle al docente, venga, el tipo dice, o la persona dice, ¿qué es esto? Yo no sé qué es aprendizaje invertido. Y donde él hace un clic y le dice todas las opciones que tiene de hacer aprendizaje invertido. Entonces lo implementa y dice para una siguiente vez, incluso durante el semestre puede entrar a su propio planeador y hacer un clic porque puso una estrategia que no tenía planeada, que sea dinámico el planeador y que nos sirva como insumo de investigación. Es decir, como sirva, y en ese radar todo se vea reflejado. Esa es como mi querer, mi apuesta para 1 o 2 años, tenerlo, y que el docente cada que simplemente va a actualizar el planeador hace un clic. Si considera que va a ser igual, póngale un clic, que simplemente el sistema lo que hace es actualizarle fechas, pero si dice, uy, no, yo voy a seguir haciendo lo mismo, pues vamos a irnos transformando. Mire todo esto tan bonito que nos trae esta teoría del seminario con sus bases, el constructivismo, el aprendizaje significativo, el crítico social y todas esas cosas, el aprendizaje basado, que dice, ¿cómo se hace eso? Pues empecemos a introducir. Yo aspiro que en 10 años, pues eso no lo tiene nadie hasta ahora, que en 10 años podamos ser ejemplo y realmente logremos las transformaciones que todos queramos. Bueno, gracias a todos, bendiciones. Desde ya una feliz Navidad, que estamos a puertas de las velitas, y bendiciones a todos para lo que viene. Chao. Muchas gracias, doctor Duque. Muy excelente la charla. Un abrazo bien grande para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Gracias. Bueno, hasta luego.